Hola lectores, finalmente no traigo la reseña de It, pero está casi lista ya. Y os traigo el resumen de lecturas del último trimestre del año, que ha sido muy bueno, ha sido buenísimo, incluye algunas de mis mejores lecturas del año, también algunas de las peores. Y en total he leído 15 libros, aunque 4 son relatos, y vamos allá. La primera novela que leí fue La formación de una marquesa, de la inglesa Frances Hodgson Burnett, que es una novela de 1902, que compré de esta edición maravillosa de Edicions Viena, que es la primera que tengo. Ya me vale porque son preciosas. Esta es la colección Club Victoria, que son fantásticas y por dentro también son maravillosas. Es una novela amable, adorable, muy bien escrita y que te deja un pozo bonito en el corazón. Trata de una joven treintañera, Emily Fox Seton, que es huérfana, que es de buena familia, que ha recibido una buena educación, pero que es pobre. Ningún familiar rico cercano se quiere hacer cargo de ella, así que se ve obligada a ganarse la vida realizando encargos para damas de la alta sociedad que la aceptan fácilmente por su buena educación y porque es muy apañada y les soluciona todos los problemas a muy bajo precio. La explotan considerablemente, pero ella no se da cuenta porque es una joven absolutamente cándida, absolutamente transparente, incapaz de ver el mal ajeno, siempre disculpa todo lo malo que ve a su alrededor y da y nunca recibe. Todos la consideran una pobre desgraciada que está condenada a acabar siendo una terrible solterona, con lo que eso conllevaba entonces, pero ella, aunque a veces tiene miedo por su futuro y se da cuenta de lo precario de su situación, se consuela con lo poco que tiene, es feliz con lo poco que tiene, vive en una pequeña pensión, en una habitación donde la cuidan mucho la señora de la posada y su hija, que la quieren muchísimo y que son como ella. Y su vida dará un giro cuando conozca a un marqués soltero que es conocido de la señora para la que suele trabajar habitualmente, que es Lady María. Este sería el planteamiento de la novela que viene en la contracubierta del libro. Me gusta mucho cómo empieza, tiene una narración muy bonita, muy tranquila sobre la vida de Emily. Tiene un tono tan ingenuo que hasta recuerda un poco a las novelas del siglo XVIII, aunque es de 1902. Y la primera parte parece simplemente el cuento de la Cenicienta, pero la segunda parte cambia sustancialmente. En el libro dicen que es un cambio tipo Rebeca, que al principio es Cenicienta y luego pasa a ser la historia de Rebeca. Que no os confunda eso, porque a veces esas comparaciones llevan a equívoco. No es una trama sofisticada la de la segunda mitad, no os esperéis un secreto terrible ni nada parecido. Simplemente llegas a sufrir mucho por la integridad de la protagonista, no os voy a contar por qué, pero es una trama simple, aunque bien desarrollada, está bien narrada, es muy agradable, es muy gratificante el libro, tiene muy buena intención y muy buenos sentimientos en el mejor sentido. Hay gente que me dijo que había abandonado el libro en parte por la protagonista porque les parecía muy real un personaje tan bueno, tan franco, tan confiado. Es verdad que hay muy poca gente así, pero seguro que todos conocemos a alguien así. Mi mejor amiga es así, totalmente. Nunca se da cuenta de que los demás le toman el pelo o se aprovechan de ella. A mí me pareció muy creíble y muy cercano el personaje de Emily. En definitiva, yo lo recomiendo mucho. Es una lectura inteligente, agradable y muy dulce, muy bonita. Si no os molesta la ternura, os gustará. Para mí lo mejor, lo mejor de la novela son los pensamientos de Lady María, de la señora aristócrata para la que trabaja Emily. No tienen desperdicio porque es un personaje que no es malo, pero es egoísta. Se aprovecha de Emily, en el fondo la quiere, pero se aprovecha de ella, la explota todo lo que puede. Y es buenísimo, las cosas que piensa por dentro, piensas, Dios mío, es como una Cersei, me encanta. Después leí El llano en llamas de Juan Rulfo, que es de 1953 y es una recopilación de cuentos breves, muy duros, que plasman de alguna manera las tristes y pobres vidas de la gente más pobre de México a principios del siglo XX. Me han encantado. Esto es para los que les guste la buena literatura, la literatura bien escrita y que te golpea con fuerza. No es mi tipo de cuento, yo prefiero los cuentos victorianos, por ejemplo, los cuentos góticos que leí el año pasado de Elizabeth Gaskell, a mí me gustan más, pero son mejores estos, hay que reconocerlo. Son cuentos del realismo mágico
que dan una visión muy pesimista del mundo y también de la vida. Lo mejor de todos los cuentos es la narración, porque por un lado usa el lenguaje popular, lo que lo hace más cercano y más humano, y por otro están en primera persona, lo que les dota de mayor realismo y mayor humanidad a los personajes. Además, la narración es engañosa porque cuando empieza el relato, tú tienes la sensación de que la historia que está ocurriendo es una, pero conforme se te va dando información, te das cuenta de que no lo habías entendido bien, que te faltaba información y que la cosa va por otros derroteros, y es muy chulo darse cuenta de cómo va cambiando la historia, de lo que tú has imaginado a cuando va avanzando. Por ejemplo, te dicen que alguien ha muerto y tú deduces que ha muerto de muerte natural, pero luego te dicen que no, que lo mataron. Y luego que no lo mataron, sino que lo dejaron morir. Y luego al principio parecía que estaban llorando al muerto y luego resulta que estaban llorando de culpabilidad por haberlo dejado morir. Y es muy chulo los cambios que da el argumento. Este en concreto es muy Thérèse Raquin de Zola, totalmente, no os digo cuál, pero es totalmente el mismo argumento. Los cuentos que más me han gustado han sido Anacleto Morones, La herencia, Es que somos muy pobres, Talpa y El hombre. El del hombre lo tuve que leer 2 veces. La segunda después de buscar en internet de qué iba el cuento, porque no me había enterado. La segunda ya lo entendí mejor y me fue muy bien para familiarizarme con el autor. Y el que menos me gustó fue, curiosamente, el que da título al volumen, El llano en llamas. Me pareció muy confuso, creo que no acabé de entenderlo y no me acabó de aportar. Después leí Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, novela de 1962, que me ha reconciliado totalmente con la autora después de fracasar a medias con La maldición de Hill House y de leer el cuento La lotería, que es muy breve pero que es fascinante, brutal, os lo recomiendo mucho. Esta novela me ha encantado. Tiene una atmósfera y una ambigüedad magníficas. La novela trata de una familia que vive en un castillo, son 2 hermanas muy jóvenes y un tío que está muy enfermo, el resto de la familia había muerto misteriosamente y están como encerradas en ese castillo, parece que tengan fobia por el pueblo cercano al que solo va una de ellas cuando hay que ir a comprar, porque hay que ir a comprar, pero hay una especie de tensión entre el pueblo y el castillo. Hay como un odio que no se sabe de dónde viene. La novela empieza con un capítulo formidable en el que una de las hermanas, Merricat, va al pueblo a comprar y te cuentan todo lo que hace, lo mal que lo pasa y cómo la mira la gente, y es tremendo. Ya quedas absolutamente pasmado por la historia y por cómo está contada. Entonces, lo mejor de la novela es este personaje de Merricat, que ejerce de narradora, aunque no es en primera persona, pero el punto de vista es el suyo. Y no acabas de tener claro si lo que ella te cuenta es verdad o es solo su punto de vista, te está engañando, te está manipulando o es la víctima. No lo ves claro. ¿Son malos los vecinos? ¿Son ellos? Y luego tiene una escena hacia el final absolutamente tremenda que a mí me recordó mucho a una película que se llama Madre, de Darren Aronofsky, que me gustó mucho, aunque no la voy a ver nunca más porque sufrí muchísimo. O sea, es una película que te tiene con una angustia y una indignación dentro que no puedes más. Pues hay una escena en la película, bueno, hay más de una, pero sobre todo hay una, en el que lo que le pasa a la protagonista es tan indignante, es tan fuerte, que no lo puedes soportar. Pues hay una escena en Siempre hemos vivido en el castillo que es muy parecida. Y también me tuvo de los nervios. Después leí It, de Stephen King, novela de 1986, que todos me habéis recomendado como la mejor del autor, y lo es. De las que he leído de las mejores gracias a vosotros, voy muy recomendada. Es la de mayor envergadura, es la que tiene una historia mejor construida, más compleja. Ha sido muy buena lectura. Lo malo es que tiene 1200 páginas y fue una época en la que no me dejaban leer y lo leí muy despacio. Tardé más de un mes en leerlo y para un libro tan ágil y tan interesante no es normal que haya tardado tanto, y eso me perjudicó un poco la lectura. Ya sabéis que a mí me gusta leer rápido, pero la novela me gustó mucho. Como sabéis, voy a hacer una reseña, no me voy a extender, pero lo que más me gustó fue El incendio del Black Spot. Eso, todo lo que tiene de crítica social, de plasmación de la América profunda, me encantó. Lo de la banda de gángsters también me pareció sublime.
Y el momento que me dio más miedo de toda la novela fue Stanley en la Torre Depósito, que no sé por qué veo que han suprimido de las películas esa parte o la han transformado, no lo entiendo. La mejor escena, no sé. Bueno, ya hablaremos de la novela, sin embargo debo decir que yo me sigo quedando con Misery, porque me parece que, siendo más breve, es más redonda y al no ser terror sobrenatural a mí me gusta más, pero eso ya es completamente subjetivo. Después para Halloween, con un grupito que tengo de 5 personas que leemos de vez en cuando algo juntos, leímos 3 relatos de terror. Empezamos con El vampiro de John William Polidori, que tengo en este recopilatorio de Valdemar de Vampiros y más que vampiros, una antología de horror y sangre. Es un relato de 1819 del que yo esperaba mucho, seguramente demasiado, y me llevé una gran decepción. Es un relato totalmente romántico y gótico, con las exageraciones típicas de este género, lo cual no me molesta en absoluto. Es efectista, es previsible. Eso no es lo malo del relato. El relato es agradable, lo pasamos bien leyéndolo, pero está muy subdesarrollado. Mucho, mucho. Y no crea una buena ambientación, ni siquiera presenta bien a los personajes, ni siquiera presenta bien al vampiro. La novela trata de Aubrey, que es un joven que conoce al misterioso Lord Ruthven, que es el vampiro, y entablan una relación de amistad. Entonces, todo es muy superficial, todo se queda en poco. La historia es buena, es muy potente, incluso está bien resuelta, aunque sea previsible, pero te sabe a poco. Llegas a la conclusión de que lo importante de esta obra no es lo buena que es en sí, sino que fue la primera historia de vampiros escrita en inglés y que de algún modo asentó las bases de lo que es el vampiro aristocrático que luego recogería Bram Stoker en Drácula. Al parecer John William Polidori era una persona muy inteligente y muy culta, estudió muchísimo, además de escritor era médico y murió a los 25 años. Se suicidó con ácido prúsico porque había tenido una vida desgraciada, porque estaba cargado de deudas, porque se le había despreciado, entre otros lo había despreciado el mismo Lord Byron, que Polidori ejerció de médico de este Lord. Yo de momento, habiendo leído solo esta obra, no puedo decir que Polidori fuera un gran escritor. Pero tiene más obras. Tiene, por ejemplo, El Edipo moderno, que dicen que está bastante bien. Lo que pasa es que pierden su comparación con Frankenstein. Porque, por si no lo sabíais, que yo me acabo de enterar, esta no es la obra que Polidori escribió a raíz de la famosa noche en Ginebra, donde Lord Byron propuso a Polidori, a Mary Shelley y a Percy Shelley escribir un relato de terror. A lo mejor es que al llamarse El vampiro asociamos que tiene que ser la obra que escribió entonces, pero se ve que no, fue El Edipo moderno la obra que escribió como resultado de esa apuesta. Y claro, parece que Mary Shelley ganó por goleada. Lo recomiendo, no digo que no lo leáis, es agradable, como os digo, es inquietante, está bien resuelto, te aporta algo, pero no esperéis una grandísima obra porque no lo es. Siguiendo con las lecturas de Halloween, leímos Olaya, un relato de Robert Louis Stevenson, que ya sabéis que es uno de mis autores favoritos. Bueno, menuda decepción. Es mucho mejor que El vampiro como relato, la narración es bellísima, bellísima, todo el relato es bellísimo, nada que decir. Lo que pasa es que la historia se queda en el planteamiento, no está desarrollada, es tan sutil que está desaprovechada. Lo peor de todo es que el inicio engaña porque es magnífico. Tenemos a un hombre que se está recuperando de una enfermedad cuyo médico le recomienda que vaya a hospedarse a una casa en España, en el bosque, para recuperarse en la alta montaña. Y viaja hacia allí. Entonces, hasta que llega a la casa y llega a su habitación y se enamora de la mujer que hay en un cuadro, hasta allí es fantástico, la narración es extraordinaria, es bellísimo, todo lo que cuenta de los paisajes, esperas muchísimo, es un planteamiento fantástico, pero luego la trama se estanca y suceden algunas cosas, pero no acaban llegando a ningún sitio. Y lo peor de todo es que no me parecía una narración Stevenson. Yo conozco mucho al autor y siempre tiene un tono como muy claro, muy conciso, muy preciso, muy directo. Y esta narración es como muy romántica, muy exaltada y además no me emocionaba. Ni siquiera la presencia de Olaya, cuando aparece, tampoco me decía nada. Entonces la atmósfera está muy bien, esperas mucho, pero no hay clímax. Y cuando acaba te quedas
absolutamente decepcionado de a dónde hemos ido a parar. No hemos ido a parar a ningún sitio. Sin embargo, cuando terminamos, que todos nos quedamos igual, alguien descubrió que en la contracubierta ponía que el relato trataba de licántropos. No nos habíamos enterado. Entonces yo lo volví a leer entero y vi todos esos detalles en los que sí se nota que algunos personajes son licántropos, pero aún así a mí no me arregló el relato en absoluto. Hubo gente que sí, que entonces quedó satisfecha con el relato. A mí no me acabó de aportar. Y el tercer relato fue el que nos gustó a todos muchísimo, porque fue ir de menos a más, por suerte, y este fue El hombre de la arena de Etta Hoffmann. ¡Buah! Espectacular. Ya estoy deseando seguir con los relatos de este autor. Yo de él solo había leído Los elixires del diablo a principios del año pasado, que me gustó mucho, mucho. Es una narración del siglo XVIII confusa pero porque quiere ser ambigua, muy gótica, muy romántica, muy exaltada, con una historia muy gratificante que recuerda al monje, de hecho se inspiró en él, pero a mí me ha gustado todavía más este relato. De hecho, cuando terminamos de leerlo teníamos ganas de volverlo a empezar, por lo que nos había gustado, por lo ambiguo de todo lo que cuenta. Es fascinante. Tiene un tono muy surrealista, muy siniestro, muy exaltado, incluso extravagante, y trata de un joven Nathaniel, un joven estudiante que vive una pesadilla y que escribe cartas contando lo que le está pasando, que viene de un recuerdo de la infancia. Entonces te empiezan a explicar el relato desde que era pequeño y su madre les decía a él y a sus hermanos que tenían que ir a dormir porque si no vendría el hombre de la arena. Que por cierto, según la traducción, se le llama el hombre de arena o el hombre de la arena. Yo después de haber leído el relato me parece que es el hombre de la arena, tal como está en mi edición, pero no entiendo de traducción. Si alguien quiere aportar algo, estaré encantada de leerlo porque lo estuvimos debatiendo y no sabemos el qué. El caso es que esta parte de la infancia es magnífica, magnífica. Yo me daba un montón de miedo y el momento en el que descubre quién es el hombre de la arena es de lo más desconcertante. Es genial. Y todo lo que deriva después, conforme se va haciendo adulto, y esa presencia sigue ahí en otras formas, hasta el punto de que no sabes si es paranoia del personaje, si es una encarnación del mal o qué es, pero es igual, es fascinante. Es un relato complejísimo, muy profundo y que seguro que releeré, seguro. Me queda muy claro que configura una base de lo que vino después en la literatura de terror. Luego leí Belinda, de la autora anglo-irlandesa Maria Edgeworth, novela de 1801. ¿Cómo me lo he pasado con esta novela? Es que de verdad tiene una inteligencia verbal. Es que escribir era arte, hablar era arte en esa época. Es una novela que, aunque ya es del siglo XIX, es totalmente XVIII en su narración, es muy ingenua, es muy romántico-gótica, es fantástica. Trata de una joven sin fortuna, Belinda, a la que su tía, la tía Stanhope, quiere casar ventajosamente, como ha hecho ya con no sé cuántas sobrinas, y la empuja a la sociedad y la pone bajo la protección de la mujer de moda de ese momento, que es Lady Delacour, que es el mejor personaje de la novela, pero con mucha diferencia. Cuando ella sale, la cosa se anima. Es de esas personas... Aquí, la cámara está aquí. ¿Veos? ¿Qué? Me han interrumpido, a ver, no sé por dónde iba. Lady Delacour, que es el mejor personaje, es una mujer muy inteligente, muy ingeniosa, muy vivaz, muy divertida, muy sugerente, que lanza dardos constantemente, que dice unas verdades como puños sobre la vida, tiene una lucidez bestial, tiene unos monólogos tremendos, aparenta mucha frialdad, aparenta ser una persona que solo vive para la ostentación y para el ocio y para el odio con sus rivales, pero luego tiene sus momentos de apertura en los que ves algo más detrás y eso es maravilloso, es impagable. Maria Edgeworth era una escritora muy importante en su época, de hecho llegó a ser la más famosa en Inglaterra y estaba muy preocupada por la educación de la sociedad, era algo que heredó de su padre,
que era un gran pensador, y ella en sus novelas siempre tiene un tono moralista que a mí personalmente no me molesta, no es insistente, es bastante agradable. Y en esta novela, pues por supuesto, viene a encarrilar al personaje de Lady Delacour, que aparentemente es una mujer tan frívola y tan descarriada. Entonces es una novela romántico-gótica, como os digo, muy del 18, con ese tono banal, con ese tono casual. Pasan un montón de cosas imposibles en el sentido de que aparecen hijos secretos, historias muy rocambolescas, contadas muchas veces en primera persona, con ese tono imparable que parece que no puedes dejar de leer. La novela es muy chula, está muy bien escrita. Yo cuando leo este tipo de novelas es cuando digo que hemos perdido mucho por el camino, mucho, sobre todo en el lenguaje. Hemos perdido mucho en calidad y en expresividad y en complejidad. Vale la pena leer la novela solo para asistir a ese derroche de talento verbal, pero además la historia está muy bien desarrollada, tiene sus partes de intriga y el final es muy gratificante. A mí me ha gustado mucho más que la otra novela que había leído de esta autora, Ennui, que está bien, pero que se me hizo mucho más pesada y aburrida. Como su título dice que Ennui significa aburrimiento, desidia. Pues me sentí un poco así. En cambio, Belinda tiene mucho ritmo y tiene mucho que aportar. Luego leí la formidable y complejísima novela de Juan Rulfo, que, como todos sabéis, es Pedro Páramo, de 1955. No tuve que esperar a acabarla para saber que tenía que volverla a leer, para entenderla mejor y disfrutarla más, porque es una novela relacionada con el realismo mágico que está narrada de una forma un tanto confusa, un tanto especial, y además la historia también es de lo más confusa. Entonces es mejor no saber nada de ella, solo os puedo decir cómo empieza. La historia empieza cuando Juan Preciado está en el lecho de muerte de su madre y ésta le dice que vaya a Comala y que busque a su padre para pedirle cuentas, porque su padre de alguna manera los abandonó. Te lees las primeras 2 o 3 páginas y ya te queda claro frente a qué estás. Es un libro con una narración extraña, con un argumento extraño, pero que tiene un fondo sin fin, sin fin. Entiendo que haya gente a la que no le haya gustado, incluso que lo haya abandonado, precisamente por esa confusión. Yo creo que vale mucho la pena, si no ha gustado una vez, intentarlo más adelante. Yo desde luego lo voy a volver a leer. Yo creo que cuando lo lees tienes que aceptar que vas a perder el hilo en un momento u otro, y es normal que lo pierdas. Luego, si buscas en internet, está la explicación de toda la novela, de todo lo que pasa en cada momento. No digo el qué, porque si no, no quiero descubriros el qué de la novela. Sí que me gustaría decir que el pueblo es un personaje más y que la palabra páramo en el título, en el nombre de Pedro, no es casualidad. Luego leí un cuento extraordinario de Virginia Woolf que se titula Kew Gardens, de 1919, y que leí por recomendación de mi amiga Ana. Luego os dejaré abajo un vídeo de esta profesora, la profesora Ana Casablancas, explicando el cuento, porque la verdad es que a mí me hizo falta para complementar lo que había leído, porque si no, gran parte no lo hubiera entendido. Este cuento no tiene un argumento concreto, sino que lo que nos muestra es un momento concreto, un momento universal, un momento en esos jardines, en Kew Gardens, por los que pasea la gente. Y entonces vemos escenas fragmentarias de las personas que pasean, de los animales y de las plantas que hay allí en ese preciso instante. Los personajes mantienen diálogos y también tienen recuerdos, tienen ensimismamientos que nos permiten ver fragmentos de vidas que pasan. Entonces es un cuento muy evocador. De algún modo es como si se detuviera un momento en las vidas cotidianas de esas personas para convertirlo en un momento trascendental. Es como si un momento cotidiano se fotografiase para convertirlo así en algo mágico. Entonces es un cuento de sensaciones que transmite vida y mucha autenticidad. La narración es muy fluida, muy sutil, muy delicada, sobre todo cuando habla de las cosas pequeñas, ¿no? De los caracoles, de todo lo que hay allí en ese momento. Hace unas descripciones muy precisas y le da mucha importancia a la luz. Me ha gustado mucho. Ya sabéis que yo de Virginia Woolf solo he leído Orlando y fue una catástrofe porque era muy joven, y confieso que es el único libro
con el que me he dormido literalmente. Y ahora cuando veo las explicaciones que hace la gente de esa novela, pienso, Dios mío, no entendí nada, nada de nada. Tengo que volverlo a leer ya. Volviendo a Kew Gardens, yo le recomendaría este cuento a todo lector de cuentos exigente, que quiere algo nuevo, que quiere algo que realmente le aporte algo más que una narración al uso. Después leí con Macondo Club Literario, mi primera incursión en ese club que acaba de cerrar ahora cuando yo llego, La edad de la inocencia de Edith Wharton, novela de 1921, que yo había leído 2 veces y no recordaba nada. Es decir, recordaba la historia porque conocía la película, pero no recordaba lo que yo pensé al leerla, no conocía nada de la trama en la novela y sabía que la había leído 2 veces. Pues esta ha sido la vencida. Esto demuestra que hay que insistir, que a veces no tenemos el momento, que a veces no tenemos la madurez suficiente para disfrutar una novela concreta, como espero que me pase cuando lea Orlando otra vez. ¡Qué belleza! ¡Qué auténtica belleza! ¡Qué inteligencia la de Edith Wharton! ¿Cómo me he emocionado? Sobre todo al final, pero también durante la narración, con la vida y la historia de Newland Archer, ese joven neoyorquino de la época de 1870, ese Nueva York lleno de convenciones sociales que tenían aprisionada a la gente, cómo está a punto de casarse con May, una joven de la alta sociedad igual que él, y cómo la llegada de la prima de May, la condesa Olenska, va a sacudir hasta los cimientos lo que él pensaba de su propio mundo. La condesa Olenska viene de Europa, la condesa tiene una forma de actuar y de pensar y de sentir diferente de la del círculo neoyorquino. Ella misma llega allí y no se da cuenta de lo que están pensando de ella, de lo que la critican en silencio. Y Newland se sentirá atraído por esa mujer tan diferente que le hará cuestionarse su propia vida y le hará sentir que la vida que está viviendo es irreal y que es más real cuando vive en sus pensamientos pensando en Lady Olenska que cuando está con su mujer, con su familia, en su trabajo o en las reuniones sociales. Es una historia totalmente contenida que te da la sensación de que vas a explotar porque no puedes aguantar más, igual que Newland no puede aguantar más su propia vida. Premio Pulitzer, obra maestra absoluta, no os la perdáis. En general, no os perdáis nunca a Edith Wharton. Tendréis una reseña específica porque creo que lo merece. Después leí la novela más extraña e inclasificable que he leído en mi vida. De acuerdo que he leído muy poco a Kafka, solo he leído La Metamorfosis y no he leído El Ulises de Joyce todavía, porque me da mucho respeto. Así que esta es la novela más sorprendente que he leído hasta la fecha, que es Hielo, de la francesa Anna Kavan, novela de 1967. Yo tenía mucho miedo de leer esta novela, tenía mucho miedo de que no me gustara, porque trata un tema que a mí no me interesa en absoluto, aunque está muy de moda y a la gente le encanta, que es el tema apocalíptico. Tampoco me gustan las películas del espacio, por ejemplo, solo me gusta Alien, o Interestelar, por ejemplo, también me gustó mucho. Pero son temas que ya de por sí no me llaman en absoluto, así como hay otros que solo por el tema me lanzaría a leer el libro o a ver la película. Tema apocalíptico, no. Entonces, el tema sigue sin atraerme, pero la narración sí que me ha gustado. Esta novela es una distopía que se sitúa en un mundo apocalíptico en el que la Tierra se está helando. Y el título me encanta, por cierto. Entonces, la historia trata de un hombre, que es el narrador, que en ese contexto busca, con grandes dificultades y pasando grandes peligros, a una mujer que huye constantemente de él. Y no sabemos exactamente ni por qué él la persigue, más allá de que está obsesionado con ella, ni por qué ella no quiere que se le acerque. El libro tiene una gran complejidad narrativa y desborda imaginación. Enseguida te das cuenta de que lo que se está contando en parte no puede ser, te das cuenta de que hay lagunas, te das cuenta de que hay contradicciones y tú tienes que dedicarte a intentar llenar esos huecos para entender lo que está ocurriendo. Es una novela muy confusa, con un narrador no fiable y no sabes qué es verdad, qué es mentira y qué es alucinación. Parte de la confusión es que no acabas de comprender a los personajes ni por qué actúan como lo hacen. En parte es culpa de que no conoces su pasado ni puedes fiarte del narrador, con lo cual no conoces sus verdaderas intenciones ni sus verdaderos pensamientos, con lo cual le sigues en un camino absolutamente errante y extraño
El narrador se encuentra en su camino a un hombre poderoso llamado el Custodio, que también va detrás de la chica, que de algún modo es su enemigo, pero hay momentos en los que sospechas que son la misma persona, pero tampoco estás seguro. La narración es muy buena, es fragmentaria, es confusa, pero es muy buena, es lo que más me ha gustado del libro. También está muy bien la ambientación, la sensación de frío, de que el hielo se lo traga todo, de que el hielo también es una amenaza permanente alrededor de los personajes. La narración es absolutamente pesadillesca. Y en cuanto a los personajes, está muy bien la figura de la chica, porque es una chica extremadamente delgada, frágil, con un pelo plateado que casi parece blanco y que en ese contexto del hielo queda como una figura muy atrayente y muy sugerente y muy fascinante también para el lector. Entonces la novela puede leerse como una novela simbólica donde los elementos que aparecen de algún modo son una metáfora de la adicción a las drogas, la conocida adicción a las drogas de la autora, de Anna Kavan. Yo lo veo como si la figura de la chica, esta chica casi fantasmal, que el personaje protagonista y narrador persigue, pero también encuentra y abandona en varias ocasiones, como si esta chica simbolizara las drogas, esas drogas que amas y odias a la vez. O bien puede verse la novela como algo independiente, como un mundo distópico creado por la autora al margen de su estado mental y de su vida personal. Hay que tener en cuenta que la novela fue escrita durante la Guerra Fría y con la crisis de los misiles todavía muy reciente. Yo sí que he percibido en la atmósfera de la novela, que es muy buena, esa amenaza latente, ese algo, esa tensión que te persigue a todas partes. En definitiva, esta es una novela muy atrevida, muy atrevida. Yo diría que más que La Guardia, creo que constituye todo un reto leerla. Creo que no se puede pretender incluso entenderla. Yo creo que Anna Kavan se está riendo de nosotros porque no creo que haya una única lectura. Creo que cada uno puede darle la interpretación que quiera y la recomendaría sobre todo a amantes de las distopías y a lectores no convencionales, que no les moleste la estructura fragmentaria ni la narración confusa, que te aporta otras cosas. Os dejaré en el desplegable, bajo el vídeo, el enlace a una reseña que hizo Marta del canal Solo Clásicos, que es un canal maravilloso, no sé si lo conocéis, pero Marta es profesora de literatura y es buenísima, me encantan sus vídeos, aporta muchísimo y como sabe del tema, se nota, porque de vez en cuando deja caer frases, relaciones entre novelas y entre épocas, que se nota que ella tiene pues un conocimiento detrás. Hizo una reseña maravillosa de esta novela, que también le fascinó y también cree que necesita leerla más veces. Después leí La señora March de Virginia Feito, que es una madrileña que acaba de sacar esta novela. La sacó primero en inglés y ahora ha llegado aquí a España. Es una novela que me mandó Penguin Random House y quedé un poco sorprendida e incluso fastidiada cuando la recibí porque normalmente cuando colaboro con editoriales yo les pido un libro concreto que a mí me interesa. Pero ellos me mandaron este libro sin más y yo cuando vi que era una novela que no conocía y que era una novela actual, confieso que quedé muy decepcionada. Y pensé, ¿por qué me mandan esto si a mí no me interesan casi las novelas del siglo XXI? No me conocen, no han mirado mis redes. Pero entonces miré la contracubierta y vi que decían que era novela que se podía relacionar con Daphne du Maurier, con Shirley Jackson, con Patricia Highsmith y dije, y entonces miré el argumento y me lo acabé leyendo y bueno, parece que la editorial me conoce más a mí que yo misma, porque me ha encantado. La novela trata de una mujer casada, la señora March, que tiene un marido que es un escritor de éxito y que acaba de publicar su última novela. Y ella tiene una vida tranquila y totalmente anodina, hasta que un día va a comprar el pan y la dependienta le hace un comentario sobre la última novela de su marido que supone un punto de inflexión en su vida porque empieza a desconfiar de su marido, empieza a pensar cosas extrañas, empieza a sospechar que su marido no es quien cree y empieza a tener incluso sospechas bastante graves sobre él que la sumergerán en una especie de viaje paranoico del que no os quiero contar nada más. Creo realmente que las comparaciones con Daphne du Maurier o Patricia Highsmith están un poco fuera de lugar en el sentido de que, no os quiero engañar, no es una novela con una trama muy elaborada en el sentido de pasar muchas cosas
ni que haya grandes sorpresas, ni sustos. No, no es que no pase nada, pero no es ese el enfoque del libro. Es un libro más bien psicológico, es un thriller psicológico, angustiante, con muy buena atmósfera, que me ha recordado a Shirley Jackson. Esa sí que es una buena comparación. Me ha recordado mucho, de hecho, a Siempre hemos vivido en el castillo, por aquello del personaje ambiguo e inquietante. Es una novela que se lee muy rápido, muy agradable, con un final con culminación. Yo lo he pasado en grande y es la primera novela de la autora. Lo que me ha gustado más de la novela han sido los pensamientos de la señora March. Sus ideas, sus opiniones sobre la gente de su alrededor, esos dardos que lanzas mentalmente, buenísimos. Después leí la antología de poetas inglesas del siglo XIX de Alba, que me ha gustado mucho. Ya sabéis que yo tengo problemas para leer poesía, me cuesta entenderla, me cuesta engancharme, y la verdad es que ha sido un muy buen inicio. Tiene poesías de Elizabeth Barrett Browning, Mary Shelley, las tres hermanas Bronte, George Eliot, Christina Rossetti, Alice Meynell y Charlotte Mew. Las que menos me han gustado han sido las de George Eliot. Ya sabéis que yo tengo un problema con George Eliot, que Middlemarch, aunque es una grandísima novela, a mí se me hizo demasiado cerebral. Y lo mismo me ha pasado con estos poemas. Los de George Eliot son demasiado cerebrales, no tienen parte sensitiva, se me hicieron muy duros. En cambio, los otros en general me han gustado todos. Es una edición bilingüe, por si os interesa leerlos también en inglés. He descubierto que Charlotte Bronte escribió a cada una de sus hermanas una preciosa poesía cuando su muerte. Cuando haga el vídeo de iniciación a las Bronte, y hablaré de esa supuesta enemistad entre Charlotte y sus hermanas, digo supuesta porque no hay ninguna prueba, son habladurías, pues en ese vídeo os las leeré y ya veréis que no os queda ninguna duda. Después de los libros que he leído este trimestre, tenemos los que empecé a leer y no pude terminar antes de fin de año, que son, por un lado, Esplendores y miserias de las cortesanas de Balzac, que está en este volumen de la comedia humana, volumen 9. Es la continuación de Las ilusiones perdidas que leí el año pasado con Jan. Ya es como una tradición, cada diciembre vamos a leer a Balzac. Esta es la obra magna de Honoré de Balzac, a mí es la que más me gusta. Es larga, es extenuante, pero es gloriosa, yo diría que casi milagrosa. La disfruté muchísimo y nos contaba la vida de Lucien Chardon, que es un joven de provincias que quiere hacer fortuna, que quiere convertirse en escritor en París. Y aquí vemos la continuación de sus avatares. La novela tiene 600 páginas, nos hemos leído 200, porque tiene 4 partes, nos hemos leído la primera y ahora continuaremos con las siguientes. De momento vamos muy bien, Balzac totalmente, pero acabamos de empezar. Y finalmente, como después de leer este volumen me animé con la poesía, pues he empezado a leer esta poesía selecta de Percy Shelley, que se titula ¿Dónde están los eternos? Y que tiene una edición magnífica, magnífica, de verdad, maravillosa, de El reino de Cordelia. Es una edición bilingüe, preciosa, que estoy disfrutando. No me podía imaginar cuando empecé que la iba a disfrutar tanto. Parece que estoy superando mis miedos con la poesía. Os puedo decir que las poesías de Percy Shelley me están pareciendo una cosa, no sé cómo deciros, cada vez que leo alguna de las poesías, las voy leyendo poco a poco cada día, tengo una sensación de estar ante una mente tan prodigiosa, tan elevada, tan por encima de mí, y pienso, Dios mío, este hombre murió a los 30 años y ya había escrito todo esto. Bueno, tiene más cosas, pero solo esto, es un volumen muy largo, tiene cerca de las 1000 páginas, pongamos 500 porque es bilingüe, pero es una mente prodigiosa. Tengo que leerme las poesías varias veces para entenderlas. Me pasa siempre, pero es que aquí no solo las leo varias veces para entenderlas, sino que es que me producen un disfrute que quiero leerlas varias veces antes de pasar a la siguiente. La edición de verdad que es maravillosa, te parece que tienes un tesoro en las manos, y tiene una introducción sobre Percy maravillosa que se titula Shelley, rebelde con causa, que me encanta.
No conocía prácticamente nada de la vida de este autor. Al parecer era una persona, el típico exaltado, el típico poeta idealista, un poco cándido en sus ideas, que quiere el bien del mundo, que quiere luchar porque la humanidad sea mejor. Y suena un poco ingenuo, pero realmente te exalta el corazón, es maravilloso. De verdad que me estoy sintiendo muy, muy pequeñita leyendo esta obra. Era una mente extraordinaria, extraordinaria. ¿No os habéis preguntado nunca de qué hablaron aquella noche en Ginebra Percy y Mary Shelley, Polidori y Lord Byron? Eran jovencísimos todos, todos. Lord Byron también murió a los 30 y pico. La que vivió más fue Mary Shelley, que murió a los 50 y pocos, me parece. ¿De qué hablarían? Eran gente tan instruida, tan culta. Debía ser alucinante estar simplemente sentado escuchándoles. Bueno, dejemos lo que me pongo existencialista y con mis obsesiones y mis paranoias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas con la reseña de It, de Stephen King. Y leed mucho.